Tras el asentamiento de los otomanos en el noroeste de Anatolia, el siguiente gran salto lo dieron a Europa. El sueño de los otomanos desde el día 1 era conquistar Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Pero para eso debían primero convertirse en un gran imperio que pudiera encerrar a los bizantinos en su capital e impedir sus rutas con Occidente. Ese fue el proyecto que comenzó en la segunda mitad del siglo XIV. La puerta de entrada a Europa fue la conquista de Galípoli en el año 1362. Desde allí comenzó el largo camino terrestre por los Balcanes. En 1369, 7 años después, llegaron a arrebatarle al Imperio Bizantino la histórica ciudad de Adrianópolis, a donde trasladaron su capital. Le cambiaron el nombre a Edirne, que es la actual ciudad de Turquía, pero siguió conociéndose por esos años como Adrianópolis. Desde allí, durante los siguientes años, el avance fue brutal, y los grandes reinos balcánicos, como el de Serbia y Bulgaria, no pudieron detener el avance turco y terminaron por desaparecer, convirtiéndose en pequeños reinos vasallos de los turcos. El dominio otomano alcanzó también a Grecia en su totalidad, y hasta llegó a las costas del mar Adriático, en la actual Croacia. Fue en el reino de Hungría y hasta en el propio Sacro Imperio Romano-Germánico donde se prendieron todas las alarmas. Desde allí se incentivó a Roma para llamar a una nueva cruzada contra el avance musulmán. Soldados de toda Europa lo intentaron primero en Nicópolis en el año 1396 y más tarde en Varna, ya en las costas del Mar Negro en 1444. Ambos fueron combates motivados por el llamado de una cruzada. En ambas épicas batallas, aunque poco conocidas, los otomanos igualmente salieron triunfantes. Desde entonces ya nadie se animó a desafiar su autoridad en los Balcanes. Hoy en Historiópolis conocemos el vertiginoso y sorpresivo ascenso otomano por Europa, la conquista turca de los Balcanes, que no solo fue el paso previo para conquistar Constantinopla, sino que se transformó en el patio trasero del Islam durante 4 siglos. En el año 1352, el rey otomano Orhan I llegó a un acuerdo con el emperador bizantino de ese entonces, Juan VI Cantacuzeno, y se casó con una de sus hijas. El acuerdo implicaba una intervención directa de los otomanos, que aún estaban lejos de ser un imperio, en las constantes guerras intestinas del imperio bizantino, que se desataban entre distintas facciones familiares en la propia ciudad, en la propia capital, en Constantinopla. A partir de esta situación, Orhan estaba apoyando al emperador de turno, Juan VI Cantacuzeno, y a cambio el emperador le permitió a Orhan adueñarse de una fortaleza en la península de Galípoli. Galípoli es un pequeño peñón que se desprende de la región de Tracia y representaba en aquellos tiempos un lugar estratégico en las vías comerciales marítimas entre el Mediterráneo y el Mar Negro. Galípoli, si ustedes lo ven en un mapa, es justo el acceso, la puerta de paso a los mares Egeo y Mármara. El Egeo se conecta con el Mediterráneo y el Mármara con el Mar Negro. Y el paso de esos mares en Galípoli es el estrecho de los Dardanelos. El estrecho separa la península de Galípoli y la península de Anatolia. Y allí está ubicada la ciudad de Galípoli, entonces, para ponerlo en claro. Eso es lo que se llevaba Orhan I como recompensa. Ilustro aquí la cuestión geográfica de los primeros asentamientos otomanos en Galípoli, ya que representó la puerta de entrada a los turcos para Europa, para los Balcanes. La incursión empezó, como vemos, desde muy temprano, en tiempos de Orhan I, el hijo del primer rey otomano, Osman I. El origen, el reinado de Osman, e incluso algo del de Orhan I, están contados en un capítulo previo a este, que se llama ¿De dónde vienen los otomanos? Este episodio vendría a ser la continuación de aquel. A partir de 1352, cuando los otomanos pusieron un pie en Galípoli, y de forma pacífica, por un acuerdo entre Orhan y el emperador, la conquista y colonización llevó unos años, por supuesto,
e implicó más tarde guerrear con los bizantinos, porque el emperador, el que estaba en ese momento, Juan VI Cantacuzeno, terminó su reinado, digamos, al año siguiente. En 1353 vino otro emperador, por lo tanto, todo aquel pacto lo quiso retrotraer el nuevo emperador, que era Juan V Paleólogo de otra dinastía. No quería saber nada con los turcos, por lo menos no él. Por lo tanto, la guerra se volvía a desatar entre bizantinos y otomanos, pero Orján dijo, este lugar ya lo poseo yo. Nadie me puede venir a decir nada, porque yo acordé con el emperador de turno, soy el yerno incluso, así que esto es mío. Así empezó entonces el viaje de los otomanos por Europa, desde Galípoli, y por supuesto se llamó a la guerra a partir de esto. Después hubo que enfrentar, por supuesto, los otomanos tuvieron que enfrentar a los reinos más importantes de la región de los Balcanes, a los serbios y a los búlgaros. Lo cierto es que al final de esta historia los otomanos lograron ocupar por completo los Balcanes, esa es la realidad. Pero llevó tiempo, como vamos a ver ahora. El final del reinado de Orján, que tuvo lugar en el año 1362, cuando ya gobernaba de hecho su hijo y heredero, Murad I, Galípoli ya estaba dominada plenamente por los turcos. Les llevó esta colonización más o menos 10 años, sin grandes guerras, como dije recién. La colonización además estuvo incentivada por una cuestión que vale la pena aclarar, que estamos en plena segunda mitad del siglo XIV, y todavía los coletazos de la peste bubónica se sentía. En aquellos años poca gente había en Galípoli, ya que había sido azotada la población por esta peste, por esta enfermedad que tantos malos tragos trajo en el siglo XIV. Por lo tanto, los súbditos de Orján se encontraron con una península bastante despoblada, densamente, demográficamente bastante despoblada. Así que comenzaron allí la población, se convirtió en un lugar turco muy rápido. Galípoli tampoco es muy grande, es una península chiquitita que se desprende a su vez de Tracia y que tiene no más de 20-21 kilómetros de anchura y de longitud, si no me equivoco, aquí lo tengo, 80 kilómetros. Es algo relativamente pequeño, podría ser una islita muy chiquita si estuviera separada, pero es una península. Lo cierto es que en la propia Constantinopla se habían prendido todas las alarmas. Galípoli está a 260 kilómetros de Estambul. Actualmente también, por cierto. Los turcos tenían ahora una base terrestre para marchar, si querían, sobre Constantinopla. En apenas días, o un par de semanas, cuanto mucho. Por supuesto se chocarían con las murallas, pero ya no tenían que avanzar por mar, por el estrecho del Bósforo para asediar Constantinopla. Lo podían hacer ahora a través de sus murallas. Contaron desde entonces los otomanos con una colonia que evitaba que tuvieran que transportar tropas constantemente cuando tuvieran que luchar en los Balcanes. El objetivo de ellos era avanzar hacia Europa, que le habían puesto nombre, por cierto, a toda la península esta de los Balcanes, que le pusieron Rumelia. La segunda Roma vendría a significar en turco Romelí, y esto es lo que emplearon constantemente. Si uno se pone a fijar los mapas turcos, decía Rumelia, es decir, la segunda Roma. La Roma primera para ellos era Constantinopla y la segunda Roma vendría a ser los Balcanes. Bueno, así es como veían los turcos esta situación. Es probable también que fuera en este momento cuando tomó cuerpo una leyenda de origen turco-bizantino que se extendió ampliamente a principios del siglo XV, cuando ya Constantinopla estaba bastante asediada, y que situaba al oeste de las tierras otomanas la llamada Manzana Roja, Kizil Elma, en turco, es decir, la mítica tierra que un día habría de ser conquistada por los turcos. Nos reuniremos de nuevo en la Manzana Roja se convirtió en una frase habitualmente empleada por los gobernantes turcos para despedir a sus genízaros en el momento de una guerra, sus tropas de élite. La Manzana Roja fue identificada con la ciudad imperial de Constantinopla, según muchos historiadores, a causa de la cúpula dorada de una de sus iglesias, según otros por la estatua ecuestre de Justiniano, que estaba sosteniendo un orbe de oro en sus manos, simbolizando el poder imperial. Allí, por cierto, en la estatua de Justiniano fue colgada en 1453 la cabeza del último emperador bizantino,
Constantino XI Paleólogo. Era lógico pensar que Constantinopla tuviera preocupación por esto, pero a decir verdad no fue solo allí donde se sembró el pánico. Fueron los reinos de la región balcánica los que prestaron atención, los reinos de Bulgaria, de Serbia, las propias repúblicas de Venecia y Génova, que tenían posesiones en el mar Egeo, y también algunas ciudades griegas muy prestigiosas por su historia, que vieron aquello como un llamado de atención importante. Los turcos en Europa, aunque sea en un pequeño peñón como Galípoli, era señal de que lo usarían como trampolín para futuras operaciones militares en el continente. Y la verdad que tenían razón, porque el avance fue brutalmente veloz. Desde Galípoli no frenaron nunca más el avance los otomanos hasta que no tomaron por totalidad la península. Ni bien iniciado el reino de Murad I, como dijimos, en 1362, el nuevo monarca otomano se centró en asediar una ciudad histórica de los romanos, de los griegos, por cierto, pero del Imperio Romano de Oriente, del lado europeo, por cierto, ya no del lado asiático. Estamos hablando de la ciudad de Adrianópolis. Fundada por el emperador Adriano durante el siglo II, Adrianópolis era un tesoro preciado para los bizantinos. También era una ciudad importante y densamente poblada. Era, para ponerlo en números, la tercera ciudad más importante del imperio, después de su capital, Constantinopla, y Tesalónica. Adrianópolis contaba con alrededor de 70.000 habitantes, y esto era una barbaridad para ese momento. Los turcos entonces no lo dudaron. Bien asentados en Galípoli, comenzaron una campaña de asedio a Adrianópolis. La campaña duró alrededor de 7 años, y pese a la resistencia bizantina, la ciudad cayó en 1369. No pudo hacer mucho Bizancio, la verdad es que ya estaba bastante pobre, con guerras internas que continuaban en esos años. Poco pudo hacer Bizancio para salvar a Adrianópolis. Estaba además lejos de otros reinos balcánicos, de las repúblicas italianas, así que Adrianópolis terminó cayendo. Tampoco hay mucha documentación sobre la caída definitiva de Adrianópolis, pero sí sabemos que a fines de la década del 60 del siglo XIV, Murad logró transferir la capital del reino otomano a su más reciente conquista. La capital otomana era Bursa. Esto todavía estaba en la península de Anatolia, al este del mar Mármara, y con Murad entonces se trasladó la capital a Adrianópolis, al oeste del mar Mármara, ya en Europa. Le cambiaron el nombre por Edirne, que es como se llama actualmente esta ciudad turca, pero bueno, vamos a seguir llamándola Adrianópolis, porque así se la llamaba en su tiempo y porque es más bonito el nombre, esa es la realidad. La caída de Adrianópolis terminó por encerrar a las ya escasas posesiones del Imperio bizantino, que quedó reducido y fragmentado entre la capital, Constantinopla, y sus alrededores de Tracia Oriental, que no era demasiado, la ciudad de Tesalónica, completamente desprendida y alejada de lo que era Constantinopla, y unos pequeños enclaves en el Peloponeso, ya en Grecia. Pero no podía hacer nada Bizancio por proteger esas ciudades si los otomanos decidían avanzar. No había más posesiones para el Imperio Romano de Oriente que estas. Tesalónica, que terminaría por caer en unos años siguientes, y nada más. Solo le quedaba la capital, que no era poco, estaba muy bien defendida, pero nada más. Podía ser asediada, y si se cortaban las comunicaciones de los socios que tenía Bizancio, iba a ser complicado resistir tal asedio. La verdad que la salvación para Bizancio solo era factible a través de la ruta marítima, que aunque tenue, a través de los Dardanelos se podía abastecer a Bizancio. Recordemos igualmente que los otomanos ya estaban en Galípoli, digamos, tratando de interceptar el estrecho de los Dardanelos. Pero aún así, tanto Venecia como Génova, expertos en el comercio marítimo, mantuvieron durante buen tiempo el paso del estrecho, o por otro sector, se llegaba igual, abasteciendo la ciudad. Venecia y Génova fueron de hecho los últimos grandes protectores de Constantinopla. Y cuando estos también cayeron, Venecia y Génova, solo quedaba de protección las portentosas murallas, que aunque aparentemente infranqueables, no fueron suficientes para detener a los turcos.
Pese a todo, los ojos no estaban puestos en Constantinopla como primer objetivo, sí como el objetivo más importante, no como el primero. Quiero decir, cuando tomaron Adrianópolis, estaban cerca de Constantinopla, pero sabían que asediarla era casi imposible, si no tenían todos los instrumentos para acogotarla económicamente. Era así, por supuesto, el gran deseo otomano, la famosa manzana roja, como se entendía en la estirpe turca de Anatolia, ¿no? Y en la legendaria práctica islamita de la Gaza, un concepto que ya hemos explicado en capítulos anteriores, que es como vivir eternamente en expansión, de conquista en conquista. Constantinopla era la manzana roja, pero asediarla sin poder cortarle los suministros era perder tiempo. Así que desde la conquista de Adrianópolis, los ojos de Murad y de sus sucesores fueron puestos primero en el dominio total de los Balcanes. Aquí vale la pena hacer un inciso entonces, que es ¿qué son los Balcanes? ¿Y por qué representó también una obsesión para los turcos? Son preguntas válidas, que merecen la pena ser respondidas. Aunque ya muchos entiendan esta zona geográfica, vale la pena ilustrarla en un mapa porque, insisto, y mucho con los mapas en estos capítulos, en donde nos abocamos a una región en particular, debemos entender esa geografía. Lo hice de hecho en otros capítulos, no hace mucho, como fue el de las Guayanas, o con la Vendée en el oeste francés. Así que nada, dejo el mapa, voy dejando algunos mapas en el video de YouTube para que se ilustre bien la región. Los Balcanes son una península que toma nombre por la cordillera de los Balcanes en la actual Bulgaria. Su límite al norte es el río Danubio, todo el mundo griego es el sur de la península de hecho, y como vemos también todo lo que es la parte de oriente es una región conocida como Tracia antiguamente, ya en los romanos también, en la antigua Roma. Allí fue donde los turcos tomaron posesión desde la incursión en Galípolis, de Tracia y de Adrianópolis. Entonces, para seguir avanzando, en la segunda parte del siglo XIV, con los turcos ya en la parte este de los Balcanes, en el escenario de aquellos años, tenían al norte de Adrianópolis nuevos enemigos, ya no eran los bizantinos. Al norte de Adrianópolis estaba el imperio de Bulgaria, al oeste estaba el imperio de Serbia, y al sudoeste estaban las ciudades griegas, que en parte estaban tuteladas por el imperio de Serbia. Aquí la ubicación de Adrianópolis era importante también, como vemos en un mapa, estratégica. Estaba sobre un río clave de los Balcanes, además el río Maritsa, que desemboca en el mar Egeo. El río en la actualidad es la frontera también entre Turquía y Grecia. Pero en aquel momento Maritsa era frontera con el imperio de Serbia. Para los otomanos de Adrianópolis, que antes que gran capital fue en mayor medida un centro militar, que abastecido constantemente de armas que llegaban desde Turquía, era cuestión de simplemente cruzar un río para los otomanos para invadir territorio serbio. Estaban ya en Europa. Y como era de esperar, no tardaron en hacerlo. Si los turcos tenían la oportunidad, iban a atacar. Si la conquista total de Adrianópolis se pudo haber concretado en 1369, 2 años después ya estaban del otro lado del río Maritsa, encarando aún más hacia occidente. Los serbios lo sabían desde un principio y se prepararon para la guerra. Como dije, al otro lado del río estaban los serbios, el imperio de Serbia. Chocaron entonces en septiembre de 1371, en la batalla de Maritsa, que por eso lleva este nombre, por el río. Los serbios salieron al cruce rápido para cortar cualquier avance de los turcos. Pusieron toda la carne en el asador, todas las tropas posibles pusieron para detener a este invasor sorpresivo, pero terminaron derrotados. Apostaron todo y terminaron derrotados, y eso era una derrota dura, porque ya no quedaban suficientes tropas más que de aliados para proteger sus ciudades. Los turcos tenían ahora una nueva victoria en sus espaldas. Se les abría además el paso para seguir avanzando. El imperio de Serbia quedó muy debilitado tras esta derrota, la batalla de Maritsa, y prácticamente se fue desvaneciendo en un cúmulo de principados independientes. Varios de estos principados se entregaron en vasallaje a los otomanos, pero otros se resistieron durante algunos años más, hasta que terminaron de caer ya por completo en la batalla de Kosovo unos años después, en 1389. Este duelo no fue un triunfo otomano aplastante, pero sí terminó de cercenar el cuerpo militar de los pocos dominios serbios que quedaban en rebeldía. Los turcos también perdieron lo suyo en Kosovo, por cierto, en 1389,
El rey de Murad I, que lideró en persona a sus genízaros, fue asesinado por un aristócrata serbio en esta batalla. Así que, como dije, Kosovo no fue una victoria de hecho otomana, pero lo pagó caro el rey otomano porque terminó muriendo en la propia batalla. El sucesor entonces de Murad fue su hijo, llamado Bayezid, y fue coronado como Bayezid I, que gobernó entre 1389, con la muerte del rey, de su padre, y 1402. Bayezid I heredó el título de sultán y no de bey, de beilicato. ¿Se acuerdan en el capítulo pasado? Hablamos de que el primer otomano, Osman, administraba un pequeño beilicato en Anatolia y de ahí que se lo identificaba como un bey, un príncipe parecido a un emir pequeño de la jerarquía turcomana. Pero Murad I había mejorado ese rango, y no era para menos, porque había conseguido victoria tras victoria, conquista tras conquista. Después de haberse asentado tan rápidamente en los Balcanes, lo mínimo que podía hacer era pedir una recompensa, ¿no? Una recompensa nobiliaria. En 1383, este rey fue nombrado sultán otomano, pero no fue solo una autoproclama. Los vecinos árabes islámicos, como era el caso de los jerarcas musulmanes de Egipto, convalidaron el título de sultán para Murad, que con semejantes territorios, tanto en Anatolia como ahora en los Balcanes, se podía ya hablar de un imperio otomano, de un sultán otomano. Bayezid, el hijo y heredero de Murad, recibía grandes posesiones, y también este título que conservó. En los Balcanes no solo Serbia había caído, por cierto. Murad, su padre, había llegado también a conquistar la ciudad de Sofía, ya en territorio del imperio de Bulgaria, con quien también entró en conflicto. Ahora veremos cómo Bayezid va a desmembrar a los búlgaros poco a poco, como su padre hizo con Serbia. Murad había tomado también la antigua ciudad de Tesalónica que mencionamos anteriormente. Sus generales la asediaron durante 2 largos años hasta que los griegos se entregaron como vasallos de los turcos en 1387. Allí se iba la última gran ciudad del Imperio Bizantino, al que ya solo le quedaba su capital, Constantinopla. Como vemos, el reinado de Murad fue de los más expansivos y exitosos de todos los otomanos que vamos a ver, por lo menos los que vamos a ver hoy. Pero no solo eso, gracias a que se controlaron las principales rutas de tránsito vía terrestre en los Balcanes, los otomanos fueron capaces de seguir penetrando en las áreas circundantes. Es decir, gracias a Murad, había espacio para continuar las conquistas. Bueno, no solo espacio, también recursos, porque esto también era importante. ¿De dónde sacaban los recursos los otomanos? Los éxitos de Murad se debieron en especial a los cambios que tuvieron lugar en su ejército. Bajo su mandato, las tropas integradas esencialmente por soldados a caballo, expertos en movimientos rápidos, pero débiles en las batallas campales y en los largos asedios, fueron sustituidas reemplazadas por un ejército más moderno, experto en maquinarias de asedio y sofisticado en los duelos a campo abierto. Aparecieron así 2 cuerpos de milicias cuyo origen se remonta a esta época. Los genízaros, del turco yeniseri, que significa nuevas tropas, y los sipahis, palabra persa que significaba jinetes. Los genízaros constituyeron las primeras unidades permanentes de infantería surgidas en Europa, y de entre las primeras en utilizar las armas de fuego con regularidad. Representaban una tropa de élite, pagada con un salario efectivo regular gracias a los impuestos recaudados en las zonas subyugadas. Esta era una de las formas más efectivas de conseguir dinero. Una vez que se conquistaba un territorio, no se le exigía la práctica del Islam, simplemente el pago de un tributo. Con eso contentaba a los otomanos. Así fueron acumulando riquezas para nuevas conquistas, y cada conquista significaba, si implementaban el mismo método y el mismo sistema, más riquezas. A los miembros genízaros, en el caso del ejército, siguiendo esta línea, a los miembros genízaros se les exigía la soltería y que vivieran en cuarteles especiales, dedicados de por vida a la defensa del emperador otomano. Eran elegidos en un principio entre los prisioneros de guerra, y más tarde su reclutamiento se realizaba mediante levas obligatorias de los ejércitos derrotados, en muchos casos cristianos,
porque se les impuso, de hecho, a los campesinos cristianos la entrega en las derrotas de los serbios, de los búlgaros, cristianos ortodoxos por lo general, se les exigía cada 7 años la entrega de un hijo por familia. Sí, así de cruel era la campaña de reclutamiento. Los jóvenes, obtenidos de esta forma, eran empleados casi exclusivamente para engrosar el cuerpo de genízaros desde muy temprano, y pasadas las generaciones, los ejércitos eran completamente fieles, adoctrinados bajo el Islam y bajo la turcomanía, digamos, ¿no? Este factor militar también lo heredaba Bayezid cuando murió su padre, con grandes recursos para ampliar el dominio otomano y avanzar aún más por los Balcanes, porque los Balcanes seguía siendo prioridad. Ya estaban, por cierto, dominados en términos generales los serbios, así que Bayezid fue a por el Imperio Búlgaro, que estaba ubicado al norte del río Maritsa, no al oeste, como pasó con Serbia. Además, ya habían tomado la ciudad de Sofía, como mencioné recién. La táctica fue la misma que con los serbios, derrotar a la cabeza del Estado búlgaro, al emperador búlgaro, en una batalla decisiva, que era lo que buscaban los otomanos, por eso iban con tantos soldados en número, y ya luego someter o incluso negociar un vasallaje con entidades menores para sacar provechosos impuestos. Bayezid y sus otomanos marcharon entonces a la capital del Imperio Búlgaro, en la ciudad de Tarnovo. La asediaron durante varios meses hasta que cayó a mediados de 1393. Como vemos, todo era muy rápido, los soldados no tenían descanso casi, y no estaban en malestar, digamos, porque obtenían victoria tras victoria. En las tropas turcas había militares y gobernantes bosnios, además. Bueno, no solo bosnios, había griegos y hasta importantes aristócratas serbios, que por cierto, acababan de ser conquistados, y ahora luchaban a favor de Bayezid por estos pactos que vengo mencionando. Por lo tanto, cada conquista no solo significaba riquezas, también significaba que los nobles que se prestaban a negociar mantener su poder, siendo vasallos del imperio, luego prestarían tropas y servicios militares a los otomanos. Los restos del imperio búlgaro tras Tarnovo, tras la caída de la capital, se refugiaron en la ciudad de Nicópolis, ciudad que ya se encontraba en las orillas del río Danubio, al norte siempre de Adrianópolis, quiero decir, y de la zona en donde se estaban moviendo los otomanos. Que los otomanos hayan llegado tan lejos había prendido las alarmas ya de Europa Central. Remontando el Danubio estaba ya el reino de Hungría, un objetivo ya hasta cercano para Bayezid, y que, por cierto, Hungría no era cosa menor. En esos años el rey de Hungría era Segismundo de Luxemburgo, quien decidió apoyar a las fuerzas búlgaras en la ciudad de Nicópolis, y además convocó por otro lado a una gran cantidad de aristócratas polacos, croatas, valacos y hasta participaron franceses, alemanes e ingleses en la convocatoria. En Nicópolis entonces, refugiados los restos del imperio búlgaro, con los refuerzos que llegaban de Hungría, estaba todo llamado a que ocurra una gran batalla. Y sucedió, por supuesto, la gran batalla de Nicópolis, que tuvo lugar en septiembre de 1396. Nicópolis también fue vista como una cruzada, como una de las últimas cruzadas en Europa, para frenar el avance musulmán, ¿no? Y que sobreviva a su vez el imperio búlgaro, que al fin y al cabo era cristiano, ortodoxo, pero cristiano al fin. Bueno, ni una cosa ni la otra, porque la victoria fue otomana. Sí, la batalla de Nicópolis, a pesar de que muchos componentes de Europa se mezclaron para frenar a los turcos, no hubo caso. Los turcos vencieron en Nicópolis y el propio rey de Hungría, Segismundo, salió derrotado. No fue el mismo en la batalla, por supuesto. De todas formas, aquí desde Nicópolis y sobre el río Danubio, los otomanos hicieron una pausa, no porque quisieran, por supuesto, sino porque un desprendimiento de la ya desaparecida corona búlgara, conocido como el Principado de Valaquia, impidió ese avance hacia el norte. El Principado de Valaquia fue el que llegó, digamos, a ponerle un freno a los otomanos allí al norte del Danubio, y hoy Valaquia, por cierto, es Rumanía. Pero bueno, los turcos estaban conformes allí. Los otomanos de Bayezid, por cierto, no estaban avanzando solo en Europa. En 1394, 2 años antes de la batalla de Nicópolis, habían iniciado el primer gran asedio a Constantinopla, que como dije previamente era lo único que quedaba del Imperio Bizantino, su capital.
El asedio era un poco caprichoso, la verdad, porque era difícil completar un asedio, rendir a la ciudad sabiendo que había formas de que Constantinopla sea abastecida vía marítima. El asedio fue resistido por las enormes murallas, que era el otro factor importante, las enormes murallas teodosianas de la ciudad, y los turcos tuvieron que pegarse la vuelta en 1402. Es decir, si sacaron las cuentas desde 1394 hasta 1402, 8 años de asedio había resistido Constantinopla. Nada mal. El problema igualmente era que dentro de la península de Anatolia, ya para 1402, iniciados el siglo XV, habían surgido en Anatolia tensiones internas para el sultán otomano, para Bayezid, algo que hasta ahora no venía sucediendo. Algunas tribus turcas se estaban rebelando en el lugar del origen del poder otomano. Quien lideraba esa revuelta no era un turco genuino, justamente. Era en realidad un caudillo mongol llamado Timur. Los mongoles ya no eran un imperio como el del siglo anterior, se habían amalgamado a la cultura turca y hasta al islam sunita. De hecho, Timur era musulmán, pero provenía de Asia Central, así que podía no sentirse turco, no lo era, por cierto. Allí había conquistado grandes territorios desde Asia Central y en Anatolia encontró algunas resistencias contra los otomanos, pero siguió avanzando igual Timur. En 1402, Bayezid debió volver a su lugar de origen y enfrentar a Timur en la batalla de Ankara. Hoy Ankara, y ayer también, por cierto, en esa época también, es el centro de la península, en la meseta de Anatolia. Pero esta vez los otomanos, en su lugar de origen, salieron derrotados. No solo eso, Bayezid cayó preso de Timur y terminó muriendo en cautiverio en 1403. Esto abrió un conflicto interno entre los hijos de Bayezid, en lo que se conoce como el Interregno Otomano, una especie de guerra civil entre hermanos que concluyó nada menos que 10 años después, en 1413. Gran problema había generado este turco-mongol, Timur, ¿no? Como sabrán, esto se resolvía a lo turco, la disputa sucesoria en el campo de batalla. El victorioso terminó siendo el cuarto hijo de Bayezid, el menor, que se llamaba Mehmed, y había contado con la ayuda de príncipes serbios y búlgaros. Con la muerte de sus otros tres hermanos, que fueron siendo ejecutados en distintas batallas, uno por uno, Mehmed fue coronado finalmente sultán como Mehmed I. Su coronación tuvo lugar en Europa, no en la península de Anatolia. Tuvo lugar en la capital del ya, podemos decir, Imperio Otomano, en Adrianópolis, que en realidad se llamaba Edirne. Es decir, se coronó en Rumelia, o Rumelia, como le decían los turcos, como llamaban los turcos a los Balcanes, que es donde estaba, al fin y al cabo, el centro del poder. Y además sería la capital, por cierto, hasta la toma de Constantinopla, Adrianópolis. Reinó Mehmed I entre 1413 y 1421. No confundir con el Mehmed que va a conquistar Constantinopla más tarde, que va a ser Mehmed II. Mehmed I logró recuperar el control en Anatolia, puso calma en momentos difíciles y por eso fue conocido como Mehmed el Restaurador. Durante el interregno otomano, tanto los Balcanes como Constantinopla, la verdad es que tuvieron un breve respiro, un periodo breve de calma. Algunas ciudades volvieron de hecho a control europeo, como el caso de Tesalónica, y el control de dichas costas también, que volvió a ser controlada por Bizancio. El Principado de Valaquia, a su vez, también logró tomar un pequeño territorio al este, hacia las costas del Mar Negro, por lo tanto ahora salía al Mar Negro. Mehmed no pudo volver a expandirse por el Danubio, logró varias treguas, eso sí, con los valacos, pero había retrocedido un poco en los Balcanes, claramente el Imperio Otomano. Lo que sí estaba claro es que el Danubio era una frontera para los otomanos. Es decir, a pesar de todo este interregno, al sur del Danubio nada se había perdido para los otomanos, ellos ya estaban allí. A la muerte de Mehmed en 1421, heredó su hijo Murad, que fue coronado como Murad II. Mehmed había estado también enfocado en esta sucesión, en que sea ordenada y sin más conflictos internos como había ocurrido en su llegada al trono.
Murat II ya sí volvió a observar que los Balcanes había perdido cierto prestigio y había que recuperarlo. Así que comenzó la campaña allí, varias campañas. Primero asedió a Constantinopla una vez más. Eran caprichosos los turcos, querían conquistar Constantinopla cuanto antes. Lo intentaron una vez más en 1422, en lo que fue ya el segundo gran ataque a la capital. No tuvo éxito, claro. Aunque sí dejó casi desguarnecido de tropas y artillería a los bizantinos, que ya no tenían más nada por defender, más que su estructura en las murallas. Ya enfocado en los Balcanes, recuperó Tesalónica en otro asedio que esta vez resultó larguísimo, que finalizó en 1430. Tesalónica estaba siendo defendida no por los bizantinos, sino por venecianos, que ya tenían una activa participación en la lucha contra los turcos otomanos. Tras la caída ya definitiva de Tesalónica, los objetivos fueron remontar el Danubio y derrotar toda resistencia a su paso, hasta llegar a asediar al poderoso Reino de Hungría, al que veían como el verdadero enemigo, porque era el que financiaba toda la resistencia de los Balcanes contra los otomanos. El monarca húngaro en ese entonces seguía siendo Segismundo de Luxemburgo, quien había caído derrotado, siendo joven todavía en Nicópolis, como ya comentamos. Pero ahora Segismundo no era solo rey de Hungría, era también rey de Bohemia, de la actual República Checa. También era rey en Alemania y a partir de 1433 se había convertido en emperador del Sacro Imperio. Y como Segismundo pasó buena parte de su reinado en Hungría y en Bohemia, allí estaba una importante porción del poder europeo, por no decir el corazón del poder europeo. Se preguntarán, ¿por qué estamos en Bohemia y en Hungría si íbamos a hablar de los Balcanes, no? Bueno, es que la corona de Hungría creía tener derechos en su flanco sur, en la salida al mar Adriático, de influencias, justo por donde estaban expandiéndose los otomanos. Era, digamos, el patio trasero de Hungría. Y para los otomanos, ahora en realidad los Balcanes era el patio trasero de ellos. Segismundo fue una especie de protector para algunos aristócratas que todavía resistían el poder otomano. Aristócratas serbios, bosnios, también aristócratas de Albania, de pequeños principados, por supuesto. Y Segismundo ayudó a crear estados tapones que evitara el avance otomano. Si Murat II quería avanzar, creaba nuevos estados, Segismundo. Fue el caso del despotado de Serbia, por ejemplo, o el reino de Bosnia, que nació en estos años. Pese a los grandes esfuerzos húngaros, los guerreros de Murat II, los implacables genízaros, que la verdad se veían como invencibles en Europa, marcharon sobre los distintos dominios creados, sobre la actual Serbia, Bosnia y Albania, y hasta en las costas del mar Adriático marcharon. Allí sacaron a los soldados húngaros, volvieron a recuperar territorio y administraron un territorio al que llamaron Sanjacado de Albania. Bueno, crearon un Sanjacado, que era una de estas subdivisiones territoriales musulmanas. Ya, como digo, Albania en las costas del mar Adriático. Remontando el río Danubio, lograron también llegar a la fortaleza de Belgrado, que aunque no la lograron tomar, toda Serbia estaba rendida ya a Murad II. Es decir, Belgrado, hoy la capital de Serbia, había resistido, pero Serbia y todo su poder aristocrático estaba rendido a Murad, o por lo menos los que no estaban sujetos a vasallaje. Segismundo, el rey húngaro, había además ya a esta altura propuesto un llamado de cruzada para frenar a los otomanos en Europa. Otra vez, por cierto, como había ocurrido en Nicópolis. Pero durante su reinado, agobiado de problemas internos a esta altura y muchos títulos que administrar, no se olviden que era emperador del Sacro Imperio, no pudo conseguir esa cruzada, esa segunda cruzada, esa revancha para él en dicha forma, ¿no? Murió en el año 1437 y dejó un conflicto sucesorio incluso en la propia Hungría. Aquellos conflictos se solucionaron, al fin y al cabo. Segismundo no había tenido hijos varones, y un monarca polaco sí tuvo un poco más de éxito en eso de llamar a una nueva cruzada. Digamos que tomó el mandato, el legado que había dejado Segismundo, tomó la idea de llamar a una cruzada, y bueno, se hizo rey de Hungría, y por supuesto buscó una cruzada. Por cierto, ¿por qué polaco? Se preguntarán si estamos hablando de Hungría. Bueno, porque la nobleza húngara proclamó a este rey polaco, Ladislao III, que no dije el nombre, era Ladislao III de Polonia, porque no había apoyos locales para nombrar a otro, simplemente por eso.
Este rey polaco y húngaro ahora sí logró los apoyos locales para dirigir una gran ofensiva contra los turcos. Esta era la idea: ¿qué rey húngaro podía salir de la nobleza que tuviera la influencia necesaria para llamar a una cruzada y frenar a los turcos? Ninguno. Por eso llamaron al rey polaco, a Ladislao III. Y efectivamente, Ladislao III lo consiguió, convenció incluso al Vaticano, que aceptó la petición y se llamó una nueva cruzada. El 1 de enero de 1443, el Papa Eugenio IV publicó una bula de cruzada, la última, por cierto, la última de la Edad Media. Todo el ejército liderado por Ladislao, que supuestamente reunió a casi 40.000 hombres, se reunió en la ciudad de Buda, a orillas del Danubio. Se reunió el Domingo de Ramos de 1443, con la bula de cruzada en una misa, y se proclamó la Guerra Santa contra el sultán Murad II. Buda, como dije, por si no lo saben, era Budapest. Es Budapest, la capital actual de Hungría. El ejército cruzado ahora estaba conformado mayormente por húngaros, esa es la realidad. Pero también había serbios, croatas y polacos, entre otros. Muchos de Europa del Este, principalmente. El Principado de Valaquia también se sumó en el camino, por cierto, porque Valaquia de hecho estaba muy interesada en frenar a los otomanos. La frontera de ellos era precisamente eso, el Danubio. Los tenían ahí. También, por cierto, hubo algunas milicias papales, por eso fue una cruzada, finalmente llamada por el Papa. La campaña inició, como dije, en Buda, y desde allí bajaron el Danubio hasta llegar a la capital otomana. Ese era el objetivo, Adrianópolis. Era un largo recorrido, fue de hecho un largo recorrido, que chocó primero con el invierno crudo de aquella zona y luego con las tropas de defensas turcas. El sultán Murad II se preparó para una gran batalla decisiva, pero que finalmente no se dio en Adrianópolis. Llevó a su trampa, de hecho, llevó a una especie de trampa porque era allí donde había planeado la batalla. No en Adrianópolis, como dije, sino en Varna, ya en las costas del Mar Negro, donde se podía aprovisionar a la tropa, y allí se encontraba Murad II para una mejor posición para enfrentar a los europeos. La batalla de Varna tuvo lugar en noviembre de 1444 y fue verdaderamente una flor de carnicería. Se cree que ambas tropas reunían entre 40 y 60.000 soldados, una barbaridad. También es cierto que pueden ser cifras algo exageradas, pero por lo que significó la batalla podría serlo. Si no fue eso, está cerca. De todas formas, sí fue un choque brutal. Para la época, por eso también fue conocida como la Cruzada de Varna. La victoria, una vez más, fue para los turcos otomanos, y fue liderada tanto por Murad II como por su hijo y heredero, que también combatió, el príncipe Mehmed II. Se llamaba Mehmed. Del lado cristiano, las bajas fueron brutales. Sin hablar de cifras, se asume que se perdió por lo menos en vida, entre el 30 y 40% del ejército europeo. El líder del ejército cristiano, el rey de Hungría y de Polonia, Ladislao, murió en combate como buen soldado cruzado, ¿no? Obviamente. También, por cierto, murió en combate el cardenal italiano Julián Cesarini, quien había abogado intensamente por una cruzada y se jugó la vida también en dicha cruzada, así que nada mal, promulgó por la fe, por la palabra y también por los hechos, y dejó su cuerpo allí, en la batalla de Varna. Los europeos entonces ya no volverían durante mucho tiempo a intentar molestar a los dominios otomanos en Europa, y la verdad es que tenían razón, todo intento había salido mal. Por el lado otomano, Murad II abdicó al poco tiempo de esta gran victoria. Abdicó en favor de su heredero, Mehmed II, ya sultán del Imperio Otomano, que tras décadas de avance turco estaba ya libre de manos para ir contra el único territorio que dividía todo su imperio entre Europa y Asia, un pequeño enclave en el estrecho del Bósforo que significaba el mayor anhelo para la estirpe Osmán, la manzana roja, la Roma de Oriente, Constantinopla. A ojos europeos, dicha conquista se veía venir, la verdad. Por eso, desde la derrota de Varna en 1444, comenzaron a llegar cañones y todo tipo de artillería de Occidente a la capital bizantina, previendo que algo podía ocurrir, algún asedio se iba a dar en algún momento. Es que el escenario estaba muy claro ya. Los otomanos se habían adueñado en menos de un siglo de la península de los Balcanes.
Lo habían hecho en una ráfaga de conquistas, destruyendo cualquier reino a su paso, por medio de las armas, pero también negociando autonomías con gran inteligencia, ofreciendo un vasallaje, a veces poco costoso, que llevó a muchos aristócratas del sur de Europa a aceptar a los turcos como genuinos señores. Lo fascinante de esta historia fue la velocidad de conquista. Desde que pusieron un pie en Galípoli, en 1362, con el acuerdo de Orhan con el emperador bizantino, como arrancamos este episodio, y luego cuando conquistaron la antigua ciudad de Adrianópolis en 1369, que la convirtieron en su capital, el avance fue brutal, hasta 1444, claro, aquí cuando terminamos, en la cruzada de Varna, donde los europeos salieron completamente destrozados. Los otomanos habían avisado que a los Balcanes habían llegado para quedarse. Y no fue un error, por cierto, fue un aviso que cumplieron, porque allí se quedaron durante más de 400 años, hasta que la Primera Guerra Mundial terminó con sus dominios. Muchas gracias por sintonizar Historiopolis, por acompañarnos una vez más en un nuevo episodio, esta vez también del universo otomano. Ahora tenemos las manos libres para ir por un capítulo sobre la caída de Constantinopla, claramente. Hicimos el inicio con Osman en el origen de los otomanos, repasamos la conquista turca de los Balcanes, estamos como Mehmed II al momento de llegar a su reino, con la posibilidad de ir sobre Constantinopla. Lo vamos a hacer entonces en un futuro. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invito, como siempre, en esta despedida a que le den like, a que dejen sus comentarios, a que se suscriban, por favor, si no lo están. Y por último, los invito ya a que nos encontremos el sábado que viene para una nueva entrega de Historiopolis. Gracias a todos y les mando un gran abrazo.